4. El cofre del muerto. Sin perder un instante, hice entonces lo que quizás debía haber hecho mucho tiempo antes, que fue contar a mi madre todo lo que sabía, y desde luego vi que nos encontrábamos en una posición sobremanera difícil. Parte del dinero de aquel hombre, si alguno tenía, se nos debía a nosotros, evidentemente, pero no era muy presumible que los extraños y siniestros camaradas del capitán, sobre todo aquellos dos que ya me eran conocidos, consintieran en deshacerse de parte del botín que pensaban repartirse por pagar las deudas del hombre muerto. La orden que el capitán me había dado, como se recordará, de que saltase al punto sobre un caballo y corriese en busca del doctor Livesey, hubiera dejado a mi madre sola y sin protección, por lo cual no podía ni pensar en ello. La verdad es que nos parecía imposible a ambos permanecer mucho tiempo en casa. Los sonidos más comunes e insignificantes, como el carbón cayendo en las hornillas del fogón de la cocina, el tic-tac del reloj de pared y otros por el estilo, nos llenaban en aquellas circunstancias de terror supersticioso. Las inmediaciones de la casa nos parecían llenas del ruido apagado de pisadas cautelosas que se acercaban. Así es que, entre aquel cadáver del pobre capitán yaciendo sobre el piso de la sala y el recuerdo de aquel detestable y horroroso pordiosero ciego, rondando quizá muy cerca y tal vez pronto a volver, hubo momentos en que no me llegaba la camisa al cuerpo. Había pues que tomar una resolución rápidamente, cualquiera que fuese, y al final se nos ocurrió irnos juntos y pedir socorro en la aldea cercana. Todo fue decir y hacer. Aun cuando estábamos con la cabeza toda trastornada, no vacilamos en correr sin tardanza en medio de la tarde que declinaba y de la espesa y helada niebla que todo lo envolvía. La aldea, aunque no se veía desde nuestra posada, no estaba sino a una distancia de pocos centenares de metros, al otro lado de la caleta vecina, y lo que era para mí un grandísimo consuelo, en dirección opuesta a la que el mendigo ciego había hecho su aparición, y probablemente a la que también había seguido en su retirada. No tardamos mucho tiempo en hacer el camino, por más que algunas veces nos deteníamos juntándonos el uno al otro para prestar oído. Pero no percibimos ningún ruido anormal, nada que no fuese el vago y suave rumor de la marea y los últimos graznidos y aleteos postreros de los habitantes de la selva. Acababa de oscurecer cuando llegamos a la aldea, y jamás olvidaré lo mucho que me animó ver en puertas y ventanas el brillo amarillento de las luces, aunque, como muy pronto iba a ver, aquel era el único auxilio que de allí podíamos esperar. Buenos días. Se dice comúnmente que el miedo es contagioso, pero por otro lado, la elocuencia es una gran alentadora. Así que cuando cada uno hubo dicho su opinión, mi madre pronunció un pequeño discurso. Yo declaro, dijo entre otras cosas, que jamás consentiré en perder un dinero que pertenece a mi hijo huérfano de padre. Y si ninguno de ustedes se atreve a ayudarme, Jim y yo nos atrevemos a todo. Ahora mismo nos volvemos por donde hemos venido, y pocas gracias les doy a ustedes, camastrones, desentrañados, corazones de pollo.
Nosotros solos abriremos esa maleta, aunque deba costarme la vida mi atrevimiento. Gracias mil a usted, señora Crossley, por este saquillo que me ha prestado, en el cual traeré mi muy legítimo dinero. Es claro que yo dije que iría con mi madre, y claro es también que todas aquellas gentes protestaron contra nuestra temeridad, pero no hubo un solo hombre que se resolviera a acompañarnos. Lo más que hicieron fue darme una pistola cargada por si acaso nos atacaban, y prometernos que tendrían listos caballos ensillados para el caso de que fuésemos perseguidos. Entretanto, un muchacho corría ya en busca del doctor para pedir auxilio armado. Mi corazón latía violentamente cuando mi madre y yo nos regresamos, solos de nuevo, en medio de aquella noche helada, para afrontar tan temible y peligrosa aventura. Era evidente que antes de mucho rato, y antes de que volviésemos de nuevo, todo estaría ya inundado con una claridad como de día, y nuestra partida quedaría expuesta, por esa razón, a los ojos investigadores de nuestros vigilantes enemigos. Nos deslizamos cautelosamente a lo largo de los setos y vallados sin hacer el menor ruido, y no vimos ni oímos nada que aumentara nuestras zozobras, hasta que al fin, con gran consuelo nuestro, la puerta de la posada se cerró tras de nosotros, que estábamos al fin y al cabo dentro de nuevo. Corrí instintivamente el cerrojo tan pronto como entramos, y nos quedamos por un momento en medio de la oscuridad, solos, sin más compañía que el cadáver del capitán. Mi madre enseguida fue al mostrador, tomó una bujía, y agarrados como estábamos de las manos, nos introdujimos en la sala. El muerto estaba allí, tal como lo habíamos dejado, con sus ojos abiertos y un brazo echado hacia afuera. «Baja el transparente, Jim», murmuró mi madre. «Podrían espiarnos desde afuera». «Y ahora», añadió cuando su orden quedó ejecutada, «tenemos que buscar la llave de eso, y ya veremos qué es lo que contiene». Y al decir esto, exhaló algo como un suspiro o un sollozo. Me puse de rodillas inmediatamente. En el suelo, muy cerca de la mano del difunto, me encontré en el acto un disco pequeño de papel, ennegrecido por un lado. No pude dudar de que esto fuese el círculo negro al que él se había referido, y levantándolo encontré escrito al otro lado en letra muy buena y clara esta intimación tan lacónica: «Se le da a usted de plazo hasta las 10 de esta noche». «Se le da hasta las 10, madre», dije, y no bien acababa de pronunciar estas palabras cuando nuestro viejo reloj crujió para dar una hora, y comenzaron a sonar pausadamente sus campanadas, haciéndonos estremecer con un movimiento involuntario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6. Son las 6 apenas. «Tenemos tiempo, Jim», dijo mi madre. «Ahora veamos esa llave». Busqué en cada uno de sus bolsillos algunas pequeñas monedas, un dedal, un poco de hilo, agujas gruesas, un pedazo de tabaco de pipa, su navaja de mango corvo, una brújula de bolsillo, una cajita con eslabón y yesca. Fue todo lo que en ellas encontré, y ya comenzaba a desesperar. «Tal vez la lleve colgada al cuello», sugirió mi madre. Sobreponiéndome a una gran repugnancia, me resolví a abrirle la camisa, y allí, desde luego, suspensa de un sucio cordoncillo embreado que me di prisa a cortar con su propia navaja, estaba la llave que tanto buscábamos. Con esta primera victoria nos sentimos llenos de valor y de esperanza, y nos apresuramos a subir a la habitación del difunto,
en la que había dormido por tan largo tiempo y en la cual el cofre de a bordo había permanecido desde el día de su llegada. Era un baúl de marinero, común y corriente, como el de otro navegante cualquiera, solo que por fuera llevaba la inicial B, hecha con un hierro candente, y las esquinas parecían un poco rotas y estropeadas, como por un uso largo y nada cuidadoso. «Dame esa llave», dijo mi madre, y aun cuando la chapa estaba muy dura y en poco uso, ella la había ya abierto y levantado la tapa de la maleta en un abrir y cerrar de ojos. Un fuerte olor a tabaco y a brea salió inmediatamente del interior, pero nada pudimos ver en el compartimento de arriba, con excepción de un traje de muy buena tela, cuidadosamente cepillado y doblado, que según dijo mi madre, jamás debió haber sido usado. Bajo de él comenzaba la miscelánea: un cuadrante, una caja de hojalata, varios paquetes de tabaco, 2 pares de muy buenas y hermosas pistolas, un pedacillo de barra de plata, un antiguo reloj español y algunas otras baratijas de muy poco valor, en su mayor parte de estructura extranjera, un par de brújulas montadas en latón y 5 o 6 extrañas y curiosas conchas de los mares de las Indias Occidentales. Con frecuencia me he maravillado después pensando por qué había venido trayendo y guardando aquellos moluscos en el transcurso de su azarosa, culpable y agitada vida. Entretanto, no habíamos encontrado nada que valiese la pena, excepto la barrilla y las baratijas de plata, que por cierto no era lo que nosotros buscábamos. Debajo había un viejo capote de a bordo, blanqueado por las sales marinas, que mi madre levantó con impaciencia y que descubrió a nuestra vista las últimas cosas del contenido de la maleta. Eran un legajo de papeles envueltos cuidadosamente en tela impermeable y una talega de cáñamo, que nos bastó menear para que su sonido nos dijese que contenía oro. «Yo les probaré a esos pícaros», prorrumpió mi madre, «que soy una mujer honrada. Tomaré de aquí lo que se nos debe, y ni un solo penique más. Ten el saquillo de la señora Crossley». Y diciendo esto, comenzó a contar escrupulosamente el monto de lo deudado, pasando las monedas de la talega del capitán al saquillo que yo sostenía abierto en mis manos. Fue aquella una operación larga y difícil, porque las monedas eran de todos los países y de todos los cuños inimaginables. Doblones y luises de oro, guineas y piezas de a 8, y no sé cuántas otras más, todas mezcladas unas con otras y en montón. Las guineas eran las menos abundantes, y ellas eran las únicas con que mi madre sabía contar. Estaríamos como a la mitad de nuestra tarea cuando súbitamente tuve que poner mi mano sobre su brazo para imponerle silencio, porque acababa de oír, en medio de la atmósfera fría y callada, un rumor que hizo que el corazón me latiera de nuevo hasta querer salírseme por la boca. Era el formidable tap, tap del bastón del ciego mendigo. Golpeando sobre la superficie helada del camino. Lo oí que se acercaba más y más, en tanto que nosotros procurábamos contener hasta la respiración. Por fin golpeó con firmeza en la puerta de la posada, y luego oímos distintamente que hacía jugar la perilla de fuera de la cerradura, y el cerrojo crujía con los esfuerzos que aquel miserable hacía para entrar. Hubo enseguida un silencio largo y angustioso, tanto fuera como dentro de la casa. El tap, tap del bastón comenzó de nuevo, y con alegría indescriptible de nuestra parte, acabó por irse extinguiendo a lo lejos, lentamente, hasta que por último cesó de oírse por completo. «Madre», le dije yo,
tómelo usted todo de una vez y vámonos. Me pareció que la puerta con el cerrojo echado debió de incitar las sospechas de aquel hombre y que probablemente nos echaría encima a todo su nido de gavilanes. Por lo demás, nadie que no se haya visto en presencia de aquel terrible ciego puede explicarse cuánto me felicité de haber tenido la ocurrencia instintiva de correr el cerrojo cuando entramos. Pero mi madre, azorada como estaba, no quiso consentir en tomar ni un céntimo más de lo que se nos debía, pero también se obstinó en no contentarse con menos. Todavía no han dado las 7, dijo. Falta mucho aún. Yo sé lo que me corresponde y lo quiero a todo trance. Todavía estaba discutiendo conmigo cuando un ligero silbido llegó hasta nosotros, lanzado a buena distancia sobre la loma. Aquello era bastante y más que bastante para nosotros dos. Me llevaré lo que he contado, dijo mi madre poniéndose violentamente en pie, y yo tomo esto para redondear la cuenta, agregué, apoderándome del lío de papeles envueltos en tela impermeable. Un instante después, ambos bajábamos a toda prisa la escalera, dejando la vela junto al baúl vacío, y no tardamos sino pocos segundos en abrir la puerta exterior y ponernos en plena retirada. Un minuto más de dilación y hubiera sido ya demasiado tarde. La niebla se estaba desbaratando rápidamente y ya la luna brillaba con toda su claridad en la parte elevada del terreno, a uno y otro lado nuestro, y apenas quedaba ya un tenue velo a la orilla de la hondonada y a las puertas de la taberna para favorecer con su gasa, todavía no rota, los primeros pasos de nuestra fuga. Mucho antes de que hubiéramos podido llegar a la mitad del camino que llevaba a la aldea, muy poco más allá del pie de la loma, debíamos penetrar forzosamente en el espacio claro y descubierto, alumbrado por la luna. Y aún esto no era todo. El rumor de numerosos pasos que se acercaban en tropel llegó hasta nuestros oídos, y al mirar en su dirección pudimos notar, a causa de las dilaciones de una lucecilla y de su rápida aproximación, que uno de los que se acercaban traía consigo una linterna. Hijo mío, dijo mi madre de repente, toma el dinero y escápate corriendo. Yo siento que voy a desmayarme. Esto sí que era el fin de todo para nosotros, al menos así lo pensé yo. Cuánto no odié en aquel momento la cobardía de los vecinos, cuánto no desaprobé a mi pobre madre por su honradez y su avaricia, lo mismo que por su pasado atrevimiento y su extrema debilidad en aquella hora. Nos encontrábamos, por nuestra gran fortuna, en aquel instante sobre el pequeño puente. Yo la sostuve lo mejor que pude, vacilante como estaba, hasta la extremidad de la ribera, en donde exhaló un suspiro y se dejó caer sobre mi hombro. No puedo decir ahora cómo encontré en mí fuerzas bastantes para hacer lo que hice en aquellas críticas circunstancias, y aún me temo que lo que ejecuté lo llevé a cabo con alguna brusquedad. El hecho es que me di trazas para hacerla bajar conmigo el paredón de la hondanada y casi la arrastré de manera que nos colocamos bajo el arco del mismo puente. Nos encontrábamos, por nuestra gran fortuna, en aquel instante sobre el pequeño puente. Yo la sostuve lo mejor que pude, vacilante como estaba, en donde exhaló un suspiro y se dejó caer sobre mi hombro. No puedo decir ahora cómo encontré en mí fuerzas bastantes para hacer lo que hice en aquellas críticas circunstancias, y aún me temo que lo que ejecuté lo llevé a cabo con alguna brusquedad. El hecho es que me di trazas para hacerla bajar conmigo el paredón de la hondanada y casi la arrastré, de manera que nos colocamos bajo el arco del mismo puente. Nada más pude hacer después de esto,
porque el puentecillo era demasiado bajo para permitirnos otra cosa que acurrucarme a mí debajo de él, dejando a mi madre casi enteramente afuera, pero quedando ambos a tan corta distancia de la posada que podíamos oír claramente lo que se hablara en ella.